Un atento y fraternal saludo, mis amados hermanos, a todos ustedes en casa. Deseo de todo corazón que se encuentren bien al lado de sus seres queridos, su amada familia. Y vamos a iniciar una vez más con la meditación o el análisis de una porción de la palabra del Señor que la encontramos en esta oportunidad en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 17. Trataré de hacer un análisis de estos versículos. He dividido esta prédica en varias partes o secciones, y deseando que usted dé continuación a cada una de ellas. Por favor, le invito a que tenga en sus manos siempre su Biblia, para que usted pueda estar llevando ahí la lectura de ciertos versículos que tal vez usted va a tener que anotar para que también los lea en casa, y no solamente se conforme con escuchar una vez esta grabación o esta prédica, sino que escúchela varias veces, porque es necesario aprender la palabra del Señor. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que empecemos de una vez. Segunda de Reyes, capítulo 17. Voy a meditar en los versículos del 1 al 6. Ahí vamos a dejar nuestra lectura. Y dice: en el año 12 del reinado de Ahaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 9 años en Samaria. Póngale atención a esa palabra, Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y este fue hecho su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar, o sea, el rey de Asiria, que Oseas estaba conspirando contra él, y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero. Póngale atención al versículo 5 y 6. Luego invadió el país entero y atacó Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, o sea, Salmanasar, tomó Samaria, y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria, y los estableció en Alá, en la región del Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Muy bien, yo le he puesto a esta prédica, que, como les digo, la he dividido en varias partes. Somos los que estamos, y estamos los que somos. Le vuelvo a repetir el tema. Tal vez le parece un poquito que pensar ilógico el tema que yo he puesto para estas prédicas. Somos los que estamos, y estamos los que somos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta frase? A lo mejor usted mismo lo ha dicho en algunos momentos de su vida. El significado de esta frase parece indicar que no necesitamos a nadie más, y con los que estamos bien. Esto es lo que significaría este tema. Se lo vuelvo a repetir: no necesitamos a nadie más, y con los que estamos bien.
No sé qué le parece a usted lo que estoy diciendo del tema y lo que significa. Pero quiero hacer una aclaración, que no estoy diciendo que tengamos que rechazar o excluir a la persona o a las personas que quieran añadirse, pertenecer, porque no somos creyentes o cristianos exclusivos o excluyentes, ni tampoco nosotros nos damos a la tarea de considerar quién sí y quién no. Pero debemos ser claros. Oiga bien lo que quiero decir acá. Pero debemos ser claros. ¿Claros en qué, pastor? ¿O claros en qué, hermano Guillermo? Tenemos que ser claros con las personas que quieran agregarse, pertenecer, ser miembros o estar en la iglesia o la eclesía, en la asamblea. Tenemos que ser claros con ellos en esto. Si quieren estar con nosotros, deben ser como nosotros. ¿Por qué? Porque si no pueden ser como nosotros, no pueden estar con nosotros. Y cuando yo hablo de esto, pareciera que es un trabalenguas, pero tiene significado. Analícelo usted, vuelva a escuchar la grabación. Porque si ellos quieren pertenecer, pero no quieren ser como nosotros, ni tampoco estar con nosotros, haciendo lo que nosotros hacemos, entonces no pueden ser ni tampoco estar. Y esto fue precisamente lo que sucedió en esta prédica que yo estaré desarrollando poco a poco. Lo invito a que no se las pierda. Esto fue lo que provocó la ira de Dios y la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. A lo mejor unas cuantas personas rebeldes e infieles hicieron que muchos más también se hicieran a ellos. Es decir, una gran mayoría del pueblo se rebelaron, fueron desobedientes, violaron la ley de Dios, se hicieron soberbios y ya no quisieron hacer lo que Dios ordenaba y establecía en su palabra. En el estudio de Segunda de Reyes capítulo 17 se destacan 6 palabras que yo se las quiero compartir. Primera palabra, desobediencia. La desobediencia es cualquier elección que es contraria a lo que Dios ha instruido. La palabra de Dios nos instruye a nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. La Santa Biblia o el libro sagrado nuestro también son escritura inspirada por Dios y dada a los hombres para que la revelación de Dios estuviera a nuestro alcance y pudiéramos tener siempre conductas intachables delante del Señor si somos obedientes. Pero lo contrario de la obediencia es la desobediencia, que es contrario a lo que Dios ha instruido. Segunda palabra, castigo. Es la retribución que se aplica por un pecado cometido como ofensa a Dios. En este capítulo 17 se manifiesta el castigo de Dios. No es que Dios sea malo. No es que Dios sea un autoritario, no es que Dios sea un dictador o un tirano. Dios quiere que nosotros seamos obedientes como el Padre quiere que su Hijo también sea obediente.
También Dios como nuestro Padre y nosotros como hijos de Él desea que seamos obedientes. Pero cuando somos desobedientes, entonces tiene que venir merecidamente el castigo de Dios. O sea, la retribución aplicada por el pecado cometido. Tercera palabra, idolatría. Este pueblo cayó en idolatría. ¿Puede un cristiano caer en idolatría? Desde luego. Y déjeme decirle, hay muchos cristianos que ya no son cristianos verdaderos, sino que han caído en una vida de cristianos idólatras. A lo mejor a usted le parece esto ridículo o absurdo, o quizá el pastor se está equivocando, está hablando una herejía. De ninguna manera. La Biblia nos enseña cómo se desvían de la verdad y caen también en idolatría, lo cual Dios aborrece. La idolatría significa, oiga, adorar ídolos. Desde luego, tal vez usted no está adorando un San Carilampio o no está adorando un San Renacuajo, pero ¿qué le digo yo? A veces hay ídolos y hay imágenes que usted también idolatra, como lo estaba haciendo este pueblo. Estaban adorando ídolos o imágenes de deidades y a quienes les estaban rindiendo culto. Y esto es pecado delante de Dios. Cuarta palabra, paganismo. El paganismo es el conjunto de creencias politeístas. Lo vuelvo a repetir. Es el conjunto de creencias politeístas de muchos dioses y de prácticas culturales que están en contradicción con lo que dice esta Biblia para nosotros los cristianos. Y es ahí donde muchos cristianos caen en idolatría también, porque están en contradicción con lo que Dios nos dice que nosotros debemos, cómo nosotros debemos de ser. El elemento decisivo del paganismo es el rechazo concreto del cristianismo. Quinta palabra, adoración. Dios quiere que nosotros le adoremos a Él. Y Dios busca adoradores. Y tales adoradores deben adorar al Padre, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Esta gente del capítulo 17 de Segunda de Reyes también se habían convertido en adoradores. ¿Pero qué es la adoración? Es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, entendiéndose la obediencia, el servicio, la rendición de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Es adoración darnos también en amor al Señor, etc. Y lo que yo le he mencionado, que es la actitud o la intención interna del corazón, Dios quiere que nosotros seamos adoradores sinceros. Pero este pueblo estaban adorando, pero no a un Dios verdadero. Querían adorar a un Dios verdadero, pero al mismo tiempo no adoraban al Dios verdadero porque adoraban deidades. Adoraban también a ídolos. Y esto es lo que pasa en muchos cristianos también hoy en día. Pero esto lo hablaremos más adelante. Sexta palabra que se destaca en este capítulo 17 de Segunda de Reyes es cautividad. La palabra cautividad en sentido bíblico está ligado al de esclavitud. Oiga eso. Ser cautivo es ser un esclavo. El mismo pueblo de Israel fue cautivo, exiliado, deportado, desterrado una y otra vez, tribu tras tribu, y siempre bajo la premisa de estar recibiendo el castigo de Dios.
Qué lamentable y triste que el pueblo no entendiera y que tuviera que pasar siempre por la mala experiencia de ser reprendidos por Dios, castigados y que tuvieran que ir a cautiverio, a ser exiliados y deportados por su infidelidad. Y lamentablemente esto pasa también con mucho pueblo de Dios. Hagámonos la pregunta, ¿por qué vino la caída de Samaria? Yo le decía en la lectura, póngale atención a esta palabra o a este nombre, Samaria. Hagámonos la pregunta, ¿por qué vino la caída de Samaria y el cautiverio de Israel? Me estoy refiriendo a Israel del norte, no al del sur, o sea, a Judá, sino que ¿por qué vino la caída de ellos? Es una interesante pregunta. Y hay 3 razones por las cuales vino la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Primera razón, desobedecieron a Dios. Y lo vamos a ver cuando vayamos estudiando más adelante este capítulo 17. Número 1, entonces, desobedecieron a Dios. Número 2, dudaron de la palabra de Dios. Y número 3, desafiaron a Dios. Lo mismo pasa en la vida de muchos creyentes y cristianos hoy. Desobedecen a Dios, dudan de la palabra de Dios y desafían a Dios. Levantan las manos en la reunión del templo, pero están cayendo en estas 3 razones por las cuales cayó Samaria y fue cautivo Israel. Ten cuidado para que no sufras tú también una caída, un encierro, un alejamiento de Dios y un castigo de parte del Altísimo. Estoy seguro que usted ha escuchado, mi amado hermano, el término samaritano. Y no sé qué pasará por su mente cuando oye samaritano o samaritanos. ¿Cuántos de ustedes han profundizado en cuanto a quiénes son los samaritanos? Bueno, la gran mayoría dice, los samaritanos no se hablaban con los judíos, los samaritanos eran enemigos de Israel. Sí, pero ¿ha profundizado un poco más en ese término? Debemos de hacerlo como cristianos y debemos de investigar e indagar quiénes eran estos personajes. Haremos un recorrido de historia bíblica. Oiga bien, para que comprendamos de mejor manera lo que Segunda de Reyes capítulo 17 nos dice, para dar la respuesta a estas preguntas que quiero hacer. Número 1. ¿Quiénes son los samaritanos? ¿Y por qué Samaria está en Israel? Importante pregunta. Se la vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los samaritanos y por qué Samaria está en Israel? Número 2. ¿Quiénes eran los samaritanos? Número 3. De esta segunda pregunta se deriva esta tercera pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos de la enemistad entre judíos y samaritanos? Y ahí vamos a extendernos un poquito más. Espero que el tiempo nos lo permita. Número 4. ¿Dónde queda Samaria en la actualidad? Y terminamos con la última pregunta. ¿Quiénes son los samaritanos hoy? Veamos entonces la respuesta a estas interesantes preguntas. Número 1. ¿Quiénes son los samaritanos y por qué Samaria está en Israel? Permítame ayudarme un poco de la investigación que yo hice para esta enseñanza para ustedes y escuchen la respuesta a esta interesante pregunta. 6 veces se menciona en las escrituras la palabra samaritanos y en plural, y Samaria se menciona 125 veces. Para el tiempo de Yeshua ya existía una rivalidad entre judíos y samaritanos. Ya existía desde el tiempo en que Cristo
viene a esta tierra. La única mención de que esa rivalidad se hace o se muestra es en el Tanaj. Y el Tanaj es el libro sagrado hebreo y que nos menciona 2 de Reyes 17:24. Y yo quiero dar lectura a lo que dice esta cita bíblica en los originales. Este es el sentido de lo que ahí está escrito. Pero cada nación continúa haciendo sus propios dioses y los pusieron en las ermitas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho para cada pueblo en las ciudades donde estaban o donde habitaban. Los samaritanos llegaron a estar constituidos por una mezcla de gente de diversos pueblos que habían sido trasladados por el rey de Asiria a la región del norte de Israel. Por eso es que se le conoce como Israel del Norte. Esa gente de diversos países o pueblos iban a sustituir a los israelitas que los asirios habían deportado hacia el oriente. Esos samaritanos mezclados aprendieron a adorar, oiga, a Yahvé, a Jehová, a nuestro Dios, pero siguieron adorando, a pesar de que aprendieron a adorar a Yahvé, siguieron adorando a las deidades de los países de donde fueron traídos. Pero ¿sabía usted que antes que saliera esa caravana de gente inmigrante, de estos paganos, a la tierra de Israel, los samaritanos ya existían y ya eran todos israelitas? ¿Sabía usted eso? No, si los samaritanos no son gente cualquiera, no es gente común, no es gente corriente. ¿Sabía usted esto, que ya existían y que eran todos israelitas? La respuesta es sí, lo eran. Los samaritanos originales eran israelitas de las 10 tribus norteñas del norte, adoradores de Yahvé, pero más tarde fueron inducidos a otras deidades paganas para que ellos también adoraran. Los samaritanos originales, todos hebreos, habitaban en la región del norte que se llamaba Samaria, como leímos en estos versículos primeros del capítulo 17. ¿Y qué significa el nombre Samaria? ¿Ya lo averiguó usted? ¿Lo sabe usted? Pues apréndalo, escúchelo y sepa lo que Samaria significa. Para responder a esta pregunta, vamos a lo que Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 23 y 24 dice. En el año 31 de Asa, rey de Yahuada, Omri comenzó a reinar sobre Israel por 12 años. Reinó 6 años en Tirsha. Verso 24. Entonces le compró a Semer el monte de Somrón. Oigan eso, esos nombres. Estoy leyendo una versión israelita de originales. Y dice, entonces le compró a Shemer el monte de Somrón por 2 talentos de plata. Edificó un pueblo en el monte y al pueblo que edificó lo llamó Shomrón, según el nombre de Shemer, el dueño del monte. Al tener todos los nombres como se describen y se pronuncian en el hebreo, se puede detectar, mis amados hermanos,
ciertas cosas que no se ven en las traducciones, de las Biblias que hoy en día nosotros tenemos. La palabra Samaria es una adaptación, oiga, griega del término hebreo Shomron. Entonces Samaria es una adaptación. El nombre original es Shomron. Y samaritanos es una adaptación griega del gentilicio Shomronim. Oiga, samaritanos es una adaptación griega del gentilicio Shomronim, que este nombre también se desprende o proviene del nombre hebreo Shomron, que es el nombre del lugar que nosotros conocemos como Samaria, pero que los hebreos lo conocen como Shomron. El gentilicio Shomron significa pertenencia al clan de Shemer. Eso significa esta palabra Shomronim, pertenecer al clan de Shemer. Pero con el transcurrir del tiempo, oigan lo que significó con el paso del tiempo: habitantes de la región Shomron. Eso significó. Lo que sí es cierto es que el nombre Shemer, que era el dueño del monte, se origina del nombre Shomer, que significa guardián. Interesante nombre, su significado, guardián. Así que entonces los Shomronim, que son los samaritanos, significan los guardianes. Entonces los guardianes son samaritanos, o los samaritanos son guardianes. Por tanto, deberían ser adoradores originales de Yahvé, porque son herederos de los israelitas originales de las 10 tribus del norte. Y como Shomronim originales, los samaritanos deberían ser guardianes de la antigua cultura judía y fe de las 10 tribus originales del Israel del norte. ¿Se da cuenta? Entonces los árabes, hermanos, los samaritanos no son gente cualquiera. No fueron personas que vinieron como llegaron los filisteos, que eran hombres del mar y que también se ubicaron por una región cercana cuando los judíos recién habían llegado a la tierra prometida de Canaán, y por eso les hacían la vida imposible para la toma de la posesión también de esa tierra a los israelitas. Pero respondamos la siguiente pregunta: ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos ocuparon el territorio que antes pertenecía a la tribu de Efraín. Oiga eso. Ocuparon el territorio que pertenecía a la tribu de Efraín. Ah, qué interesante esto. Se lo vuelvo a repetir. No son cualquier cosa, no son cualquier persona, no son cualquier gente. Los samaritanos son hebreos, descendientes de las 10 tribus de Israel del norte. Y también son de la media tribu de Manasés. La capital era Samaria, una ciudad grande y espléndida. Perdón que yo tenga que usar la palabra siempre Samaria, pero como no soy judío, ellos dirían Shomron. Pero para nosotros sigue siendo Samaria, tal y como la conocemos. Cuando las 10 tribus, me refiero a Israel del norte, fueron llevadas en cautiverio a la región de Asiria, el rey Salmanasar de Asiria envió gente. Mucha atención a esto. Oigan lo que hizo este rey Salmanasar de Asiria. Ya se llevó a los judíos, a los israelitas desterrados,
se lo llevó al exilio, ¿verdad? Entonces este rey manda gente a esos territorios de donde sacó a Israel del norte y envió gente, dice en Segunda de Reyes capítulo 17-24, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfamaim. De estos lugares el rey Salmanasar envió gente a Samaria para que la ocuparan, para que ahí esta gente viviera, donde todavía había gente hebrea habitando y que eran samaritanos. Esos samaritanos, ya mestizos, ahora estoy yendo mucho tiempo más adelante, ya con esta gente extranjera que llegó, que no eran de linaje hebreo o judíos. Ahora estos samaritanos que se mezclan con esta gente de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfavaim, ya son samaritanos mestizos. Al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al ser molestados por los leones que Dios envió, como lo dice los versículos 25 y 26 del capítulo 17, suponían que eran porque ellos no habían honrado al Dios de ese territorio, de Samaria, de Shomron para los hebreos. Y entonces les envían de Asiria un sacerdote judío. Miren lo que hacen los asirios. Bueno, si los leones los están atacando, en otras palabras, porque ustedes están adorando a sus dioses y porque no han aprendido a orar al Dios Yahvé o a Yahvé, entonces les vamos a mandar a un sacerdote para que él les enseñe cuál es la costumbre, la tradición, qué es lo que deben de hacer para agradar y para honrar a Yahvé. Y así los leones ya no los molestan, ya no los cazan, ya no los matan. Entonces le enviaron el sacerdote para instruirlos en la religión judía. Y esto dice el capítulo 17, versículo 27 y versículo 28. Los samaritanos fueron instruidos en los 5 libros de Moisés. Oiga eso, en los 5 libros de Moisés, a quienes ellos reconocían como Moshe Rabbeinu. Ellos entonces son enseñados con el Pentateuco, con la Torá. Yo no sé cuántos han oído este nombre, la Torá, llamado así en la tradición judía, que son los primeros 5 libros del Pentateuco. Y me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A pesar de que fueron enseñados con el Pentateuco, esta gente samaritana ya mezclada, llamémosles mestizos, siguieron conservando muchas de sus costumbres y tradiciones idólatras. Y esto lo dice los versículos 29 al 34 del capítulo 17. El profeta Esdras, en su libro que lleva el mismo nombre, en el capítulo 4, versículo 2 al 11, menciona el profeta Esdras que esta gente extranjera, no me estoy refiriendo a los samaritanos que habían quedado en esa región, que eran hebreos, pero sí Esdras dice que esta gente extranjera se mezcló con la población israelita que estaba todavía en la región de Samaria. Los samaritanos eran considerados, como se los dije, mestizos y fueron despreciados por esta razón por los judíos, los originales. Pero respondamos a esta pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos para la enemistad entre judíos y samaritanos? Muy interesante pregunta. Miremos cuáles fueron los motivos. Número 1,
Cuando los judíos regresaron después de permanecer cautivos 70 años en Babilonia, comenzaron a reconstruir el templo. Me estoy refiriendo a los judíos. Pero fueron intimidados, atemorizados y dieron soborno a los consejeros para frustrar la reconstrucción del templo, que era el propósito de los judíos. Según Esdras capítulo 4, versículo 4 al 24. Pero muy específicamente en el versículo 4, Esdras empieza diciendo: el pueblo de la tierra. ¿A quién se refiere este pueblo de la tierra? Se refiere a esta gente perversa que se oponía a los judíos para que ellos no llevaran a cabo construir o reconstruir su templo. Y esto se aclara también en el versículo número 10 del capítulo número 4 de Esdras, cuando dice: y los demás pueblos. Aquí hace referencia entonces a estos nombres de los lugares de donde el rey Salmanasar asirio había llevado a esta gente: Cuta, Aba, Hamat y Serfabajim, que el grande y glorioso Aspanar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, dice Esdras, y las demás provincias al otro lado del río. Número 2. Dando respuesta, ¿por qué esa enemistad? Mientras los judíos reconstruían el templo, simultáneamente Nehemías estaba reconstruyendo, él estaba empeñado en reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. ¿Se recuerdan del estudio que yo di acerca de la reconstrucción de las puertas? Ahí está actuando Nehemías. También los judíos, al igual que Nehemías, sufrieron fuerte oposición de parte de este pueblo, de estos enemigos, de esta gente que había llegado a ocupar ese territorio de Samaria. Y lo dice Nehemías capítulo 4, verso 1 al 8 y el capítulo 6. Tercera razón, ¿por qué se oponían? Al ver los samaritanos que los judíos que habían regresado del exilio habían terminado su templo, oiga esto, fueron egoístas, envidiosos también. Terminaron su templo, también ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, insistiendo que esto fue ordenado por Moshe, por Moisés, como el lugar donde deben adorar la nación. Pero de esto no hay ninguna certeza en los originales hebreos. Número 4. Otra razón más por qué esa enemistad persiste. Luego Sanbalat, que era el líder de los samaritanos, que se menciona ahí en el libro de Nehemías, estableció como sumo sacerdote a su yerno Manasés. Oiga eso. Estableció como sumo sacerdote a su yerno Manasés. Por tanto, la religión idólatra de los samaritanos fue también perpetuada. Quinta razón de la enemistad: las ciudades de refugio. Dios había hablado a Moisés y después también habló a Josué, el sucesor de Moisés, para que los israelitas cruzaran el Jordán y que ellos entraran a la tierra de Canaán y escogieran algunas ciudades de refugio. En esas ciudades que Dios les había dicho a Moisés y ahora a Josué, ahí podían ellos poner a salvo a la persona, oigan, que sin intención hubieran causado la muerte de alguna otra persona. Estas ciudades eran 6, distribuidas, 3 en Canaán y 3 por el lado del Jordán, entre las cuales estaba Samaria, según Números 35, 9 al 29, Josué 20 del 1 al 9 y Deuteronomio 19 del 1 al 13. Pero Samaria, que era una de estas ciudades de refugio también, se convirtió en
un lugar de refugio para todos los forajidos, lo contrario a lo que Dios había dicho a Moisés y a Josué. Y también recibieron voluntariamente a criminales, recibieron también a gente que violaban las leyes judías y cometían actos reñidos con la ley. Esto aumentó desde luego considerablemente el odio entre judíos y samaritanos, porque estaban haciendo las cosas, como quien dice, a la manera de ellos. Los samaritanos recibieron solamente 5 libros de la ley, como yo se los mencionaba anteriormente, que se conocen la ley de Moisés, el Pentateuco, que está comprendido por el libro de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. O sea, la Torá, la ley. Pero, miren lo que hicieron los samaritanos. Rechazaron los escritos de los profetas, o sea, lo que se conoce como los Nevi'im. Y también rechazaron los otros escritos, o sea, lo que se conoce como los Ketubim, que son otros escritos. Al aceptar los samaritanos solo la Torá, la ley, el Pentateuco, los 5 libros de la ley mosaica, y no aceptar ni los Ketubim, ni tampoco los Nevi'im, ellos estaban dando un rotundo rechazo a lo que se conoce como el Tanaj. ¿Y qué es el Tanaj? El libro sagrado de los hebreos. Lo que para nosotros hoy es la Santa Biblia. Para los israelitas no hay Biblia. Ellos no conocen ese nombre, Biblia. Ellos, si usted les pregunta el Tanaj, inmediatamente le podrán dar un recital de todos los libros del Tanaj, ¿verdad? Porque es el libro sagrado de ellos. El Tanaj, que vuelvo a repetir, se divide en 3 grandes partes: la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los otros escritos. Hacen un total de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Para los samaritanos, el Memar Markaj, se lo vuelvo a repetir, para los samaritanos, el Memar Markaj es el texto más importante y fuente teológica más antigua de la tradición samaritana. Para ellos no es el Tanaj. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y usan un código llamado Iyuk, donde tratan de aplicar la Torá. Eso molesta a los judíos, a los israelitas. Por eso no se quieren, por eso se aborrecen, por eso no se hablan, por eso entre ellos no se tratan, porque no están ceñidos por el Tanaj. El Pentateuco samaritano, los samaritanos tienen su propio Pentateuco, a veces llamado Torá samaritana, que es una versión del Pentateuco en idioma hebreo. Los eruditos samaritanos, oigan lo que hacen, consultan el Pentateuco samaritano cuando tratan de determinar el significado del texto del Pentateuco hebreo, es decir, la Torá. Se ha comprobado que hay diferencias significativas entre el Pentateuco hebreo y el Pentateuco samaritano en la lectura de varias oraciones de sus textos. En conclusión a esta parte, en cuanto a por qué la pugna o la molestia entre ellos, podemos decir que estas son las causas que dieron lugar
a la diferencia irreconciliable entre judíos y samaritanos, de modo que los judíos consideraron que los samaritanos como la peor raza humana. Y Juan capítulo 8, verso 48, ahí encontramos, y verso 49, lo siguiente en la palabra de Dios, cuando dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Se lo están diciendo a Jesucristo. Respondiendo Jesús, en el verso 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Oigan lo que ahí Jesucristo le responde. Judíos y samaritanos no se tratan. Por eso es la respuesta de aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 9, cuando le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tercera pregunta que queremos responder, mejor dicho, cuarta pregunta. ¿Dónde queda Samaria en la actualidad? Se encuentra ubicada en Nablusa. Le vuelvo a repetir el lugar. Nablusa. Ahí se encuentra ubicada ahora Samaria. En la actualidad, Nablusa. Y esto queda en territorio cisjordano, o sea, Cisjordania, que es un territorio palestino ocupado por el Estado de Israel. Samaria fue la capital del reino de Israel, Israel del norte, en el siglo IX y en el siglo VII antes de Cristo. Última pregunta, número 5. ¿Quiénes son los samaritanos hoy? En el año 2019, la población de samaritanos era apenas de 820 personas, divididos en su sagrado monte Gerizim y Jolón, cerca de Tel Aviv, donde tienen su barrio llamado Neve Pinjas. En los años de 1980, la mayoría de samaritanos vivía en la ciudad de Nablus, bajo el monte Gerizim, que también es llamado Harizim. Con esto, ahora ustedes tienen una gran idea de quiénes son los samaritanos. Ahora usted tiene un mejor conocimiento de ellos. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y vamos a continuar analizando más acerca de este capítulo 17 de Segunda de Reyes. Pero era importante aclarar esto en cuanto a lo que era Samaria y los samaritanos. Interesémonos por aprender más de la palabra de Dios. Me gozo porque sé que usted está aprendiendo. Shalom, la paz de Dios para todos ustedes. Amén.